una introducción de esto. Creo que ahí nos quedamos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, estabilidad versus inestabilidad de un talud en masas rocosas, ¿no? Un talud, ¿sí? Igual que en suelos, no es más que una superficie inclinada. En este caso, como estamos hablando de rocas, será una superficie inclinada de roca, no de suelo, ¿sí? Un terraplén no va a ser un talud en roca. Se hablará pues de piedraplén en lugar de terraplén cuando estamos hablando de macizos formados por rocas, aunque las rocas sean poco competentes o blandas. Ok. Tres partes tiene esa superficie inclinada, ¿no? La parte de arriba, que se le conoce con el nombre de corona, hombra o parte superior del talud. La parte central, que sería la cara del talud, y la parte inferior, que se le llama pie del talud. Entonces, nada más tiene esas tres características. Aparte, sí, esa superficie inclinada tiene un ángulo de inclinación y ese ángulo se le conoce como el ángulo del talud y por lo general se le pone la letra griega chi, que es como un trinche, ¿no? ¿Ok? Entonces, superficie de roca inclinada será un talud en roca. Los taludes, sí, pueden ser naturales o artificiales. Los naturales los crea la naturaleza, es decir, ya son así, y en general se les da el nombre de ladera, y el que hace un ingeniero civil, que se le da el nombre sensu stricto de talud, ¿ok? Aunque también a veces a las laderas muchos ingenieros le llaman talud, porque es una superficie inclinada, ¿no? Ok, la roca puede ser estratificada, puede ser masiva, puede presentar foliación, esquistosidad, pizarrosidad, puede ser de estratos muy pequeños formando láminas, o puede ser de estratos muy grandes o de estratos medios. Y lo que sí vamos a tener en los taludes, que va a presentar una o más discontinuidades. Si hay una discontinuidad, entonces el talud puede fallar o romper por falla plana. Si tiene dos o más discontinuidades, estas se van a intersectar y van a generar planos de intersección. Esos planos de intersección por lo general son las líneas de disparo del talud cuando tienen inestabilidad. Y entonces habría que analizar tanto en falla plana como en falla en cuña para ver por qué son inestables o por qué los podemos estabilizar. Otras formas de fallar los taludes es por pandeo, ¿sí? Cuando en general los estratos son muy esbeltos, es decir, tienden a la vertical, ¿sí? Y cuando son delgados, primero hay un fracturamiento, ¿sí? Después la masa rocosa en ese estrato que se ha fracturado, la parte baja se empieza a deformar y se empieza a salir. Y al quedar sin pie, los otros estratos fracturados pues van también a deslizar. Y entonces se dice que falló por pandeo. Vale. Cuando la masa de roca está muy fracturada, presenta muchas familias, pequeños bloques y además está meteorizada, se comporta o es ya casi un suelo, pues entonces la forma de fallar es como si fuera un suelo en una forma circular, ¿no? Y pues estas, por lo general,
se analizan a través de pues, todos los métodos de análisis para los suelos, ¿no? De Bishop, de Jambú, etcétera. ¿Ok? Entonces, empezamos con los mecanismos de falla. Los modelos de ruptura más frecuentes son la falla plana, en cuña, por volteo, por pandeo y por curva. Esta figura, ¿sí? Se presentan diferentes modelos de falla en taludes y las relaciones entre los ángulos y las alturas para diferentes tipos de masa rocosa, ¿no? Entonces tenemos la altura del talud y su ángulo, la altura y su ángulo, altura y su ángulo. Y bueno, aquí podemos tener estos tipos de ruptura. Esta ruptura puede ser mediante un plano de discontinuidad. Entonces, vamos a quitar todo este. A ver, yo creo que hubiera estado mejor así. Ahora, espérate. Vamos a mover este. Ahora. Entonces, el tipo de ruptura es, sí, en una discontinuidad. En general es rectilínea y forma también un ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo del talud, que es con la letra griega chi, y el ángulo del plano de la discontinuidad, que es con alfa. No siempre los autores siguen esta simbología, pero la mayoría trabaja con chi y con alfa y con phi. ¿Ok? Este talud tiene una altura h, tiene una inclinación, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo del talud sería chi. Tiene una grieta de tensión en la corona o en el hombro o en la parte superior. Y bueno, esta grieta de tensión pues tiene cierta profundidad, ¿no? Vemos que la discontinuidad va del pie del talud ¿a dónde? Al pie de la grieta de tensión. ¿Siempre va a ser así? No. Aquí la grieta de tensión puede estar, ¿sí? Sí. Condicionado a que si el plano de discontinuidad no salga al pie del talud, sino se vaya a la cara del talud, ¿ok? ¿Vale? Sí, profe. Ok, aquí hay una relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial con respecto a la rotura plana. ¿Sí? En general, sí, la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial de la estructura analizada presenta ángulos de 35 grados de inclinación. Y la rotura plana a favor de la discontinuidad, como puede ser estratificación, esquistosidad, foliación, fractura, junta, etcétera, pues tiene una relación con el ángulo del talud, con el chi y con la altura. Tenemos que a mayor altura, ¿sí? Menor ángulo del talud, tendremos que trabajar con eso. ¿Quieres un talud muy alto? Entonces el ángulo del talud no puede ser, ¿sí? De más de 50. ¿Ok? Bajo condiciones de que esté saturado el talud. Cuando no tiene agua, pues va a tener no más de 55, mientras que para alturas de, por ejemplo, 100 metros, va a tener 60 grados si tiene agua. Si no tiene agua, puede tener hasta 75 grados de inclinación. Entonces, a mayor altura, menor ángulo de inclinación del talud, ¿ok? A mayor ángulo de inclinación del talud, pues menor altura.
Entonces hay una relación, si mi talud es muy alto, entonces mi ángulo va a ser pequeño. Si mi talud es pequeño, su altura, entonces mi ángulo va a ser mayor, ¿ok? ¿Sale? Sale, profe. Sale. ¿Qué podemos hacer? Pues Sí, aquí si analizan, sí, las fuerzas que van a conducir a que esta masa de roca se mueva, se deslice, falle, ¿sí? Y se analiza bajo la siguiente condición. Tenemos que ver que si el ángulo del talud chi es mayor que el ángulo del plano de descontada alfa y este es mayor que el ángulo de fricción del material, pues esto va a fallar. Y entonces nosotros, bueno, ustedes como ingenieros, pues tendrán que ver la forma de que no deslice este talud. ¿Qué podemos hacer? Pues dicen, pues hay varias cosas, quitar peso arriba y ponerlo abajo. Otra sería, pues, bajar el ángulo del talud. Otra sería hacer bermas y bajar el ángulo del talud. Otro sería sellar aquí la grieta. Porque cuando entra agua aquí, pues, el factor de seguridad, sí, va a hacer que esto deslice. ¿Ok? Hay que también analizar la fuerza sísmica, el peso del bloque y descomponerlo en su componente normal y tangencial. Y y ustedes dirán, con todo lo que han aprendido en las diferentes materias, pues cuál sería el método que ustedes sugerirían al dueño del talud para estabilizarlo, ¿no? No, pues que gaviones, que muros, que malla en todo, desde el pie hasta la parte de la corona o del hombro del talud, puede ser anclado o no anclado, esa malla, puede tener inclusive malla de concreto lanzado o nada más concreto lanzado. ¿Qué otras se saben? ¿No se sabe ninguna? ¿Qué pasó, ingenieros? Podría ser un muro Ingenieras. ¿Mande? un muro de los estos. Podría ser un muro, ya lo dije, ¿no? Un No, muro, pero un gavión, un muro con malla metálica, eso. ¿sí? Podría ser un campechano, ¿no? ¿Qué otro podría ser? un sistema de anclaje. Sí, pero antes, podríamos nosotros aquí poner lápidas de roca, se llama mamposteo, ¿sí? No sé si han visto esos taludes, ¿sí? Que tienen roca aquí pegada para darle estabilidad. Según igual que un muro, no, para mí nada de eso le va a dar estabilidad a esto, ¿no? Lo que le puede dar estabilidad es lo que dijo su compañero, analizar esto a través de un sistema de anclaje. El ingeniero tiene que determinar si el número de anclas, el tipo de anclas, si son de 100, 200 toneladas, si son a fricción, si son a tensión, qué separación llevan vertical y horizontal, etcétera. Pero para eso tiene que ser un análisis. Y también, porque luego ahí se queda el ingeniero, y entonces Rubalcaba llega, hace el hoyo, mete el ancla, y luego dice, le voy a poner, ¿sí? Una mezcla inestable, como si pusieran ahí agua de horchata o agua de tamarindo, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Pues va a pasar que el tamarindo, la horchata, el elemento que nosotros empleemos para pegar el ancla a la roca, ¿sí? En la parte de abajo se va a sedimentar y aquí va a pegar bonito, ¿no? Pero en la parte de medio hacia arriba, pues va a quedar por agua. Y entonces, pues ya el análisis que hizo el ingeniero Gutiérrez o el que lo haya hecho, pues ya valió porque el Rubalcaba le metió una mezcla inestable, ¿no? Es decir, nada más una parte del ancla va a trabajar, pero va a ser el 10% a lo mejor,
Entonces, cuando haya movimiento o cualquier situación, ¿sí? Esta ancla pues, se va a terminar saliendo, ¿no? Y de repente, pues ya la encontramos allá afuera, ¿no? Si alguien anda juntando acero, pues la vía afuera va y la va a sacar, ¿no? Y ya se quedó el hoyo, y entonces ya tendríamos una grieta aquí en la corona, como esta del hombro. Si se llena de agua, si esto escurre por aquí y entra agua, pues va a ser su presión y va a botar esto, ¿no? Ok, entonces no nada más es hacer el diseño de anclaje y que se supuestamente ya metieron el número de anclas y ya la sellaron, ¿no? Ok, entonces está bien, sistema de anclaje para Rubalcaba, sí es uno de los, sí, inclusive este que luego ponen, sí, que le llaman túneles falsos, a veces ponen hasta dos, ¿no? Dos túneles gemelos. Y aquí, cuando no veamos montaña para arriba, pues es un túnel falso, aunque veamos aquí poquita vegetación, ¿sí? Es decir, no había montaña y pusieron un tubo y le rellenaron aquí de material, pusieron una capa en la parte de arriba del túnel falso y después aquí le pusieron algunos arbolitos y todo eso, ¿no? Pero eso es falso, no es natural, ¿ok? El anclaje y el túnel falso pues lleva su metodología y también lleva su gasto, ¿no? Es más barato, dicen los dueños, no, pues nada más con un muro, ¿no? Bueno, pero un muro no te va a detener el deslizamiento, mi buen. Te va a tener el material que se va a denudar, que se va a desprender del mismo talud, los fragmentos, los boleos, las rocas, ¿sí? Pero no te va, cuando se va el talud, se lleva todo tu muro, ¿ok? Y no siempre son los hombros en horizontal, ¿no? Muchas ocasiones, ¿qué creen? ¿Sí? Muchas ocasiones están con cierto ángulo. Es decir, tenemos aquí la cara del talud y tendremos aquí un ángulo formado con la horizontal en la parte superior del talud, es decir, en el hombro. No va a ser horizontal la superficie, sino va a tener una inclinación, ¿ok? Ok. Aquí hay que hacer un análisis si es el sistema de anclaje de las fuerzas que tratan de deslizar el talud contra las fuerzas que tratan de detenerlo, ¿no? Y en general, pues son la fuerza sísmica, la fuerza del peso del bloque del talud, la presión y su presión en la grieta como en la discontinuidad. Contra las fuerzas que tratan de detener el movimiento, que sería la ecuación, el ángulo de fricción y si metemos anclaje, la fuerza de anclaje para que esto no deslice, ¿sale? Cuando tenemos superficies de rotura, sí, pero no como en este sentido que tiene una grieta. No tiene grieta, pero tiene rocas estratificadas que hacen que la superficie de rotura se vuelva en un escalón, ¿no? ¿Ok? Entonces forme bloques que van a deslizar, ¿sí? ¿Cuándo van a deslizar? Cuando el ángulo del talud sea mayor a este ángulo llamado I o de incidencia, ¿ok? Por aquí tendríamos que las fuerzas normales y tangenciales formarían un ángulo de 30 grados, mientras que el ángulo de incidencia incide con bajo ángulo, con 10 grados, ¿no? Y también a mayor altura, ¿sí? Menor ángulo del talud, a mayor altura, a menor altura, ¿sí? Mayor ángulo le tenemos que dar al talud. Si es seco, si no tiene agua, pues tendremos que darle un valor mayor,
Si tiene agua, tendremos que darle un valor menor, ¿ok? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, como que aquí no había discontinuidades, ¿no? Era un talud muy sano. Nada más tenía esta superficie de discontinuidad, una falla, una fractura. Aquí, pues, la inclinación de los estratos de roca caliza en la roca sedimentaria me forma una rotura escalonada. Y cuando de plano está muy meteorizada, muy fracturada, entonces en general falla en curva, ¿no? Vean que todos estos ejemplos, ¿sí? Van a fallar al pie del talud, ¿ok? Pero ya dije yo que esta puede tener salida hacia la cara del talud, igual esta, ¿ok? Esta curva se puede venir para acá. Entonces, acá es lineal y aquí es, ¿sí? Con la formación de una curva, ¿no? De décimas a unidades, también de los esfuerzos normales, que serían acá, contra los esfuerzos normales contra esfuerzos tangenciales, sí, pues vamos a tener en lugar de una recta, una curva, y aquí vemos que a mayor altura, aquí sí, a mayor altura, cuando tenemos una rotura circular en la masa rocosa, es porque está muy fracturado y alterado, pero aparte para una altura muy alta bajo esta situación, el ángulo, a diferencia de los otros dos, el ángulo del tubo va a ser bajo. Para una menor altura, el ángulo va a ser mucho mayor. Igual, el talud cuando tiene agua, pues va a estar afectando su altura y su ángulo, a diferencia de cuando está seco sin agua. Entonces, si nosotros vemos que tiene agua, lo podemos secar y rellenar, ¿no? Y entonces, la relación de la altura con el ángulo, pues la vamos a aventar acá, a esta situación de una altura baja con un alto ángulo, una altura alta con un bajo ángulo del talud, ¿ok? ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿No? No, de momento. No, de momento. Okay. Bueno, no, profe. Ok, ustedes deben de hacer el análisis, decir si esto falla, ¿no? Y si falla, pues el patrón o el jefe o el que lo está encontrando decir, y tú lo puedes estabilizar, y ahí ustedes dirán, sí, ¿cómo no? Órale, estabilízamelo. Si le dicen sistema de anclaje, ¿verdad? Mejor pregúntenle cuánto quiere gastar, ¿no? No, que cuánto quiero gastar, pues sí. Porque hay en la ingeniería muchas formas que tenemos de que no dispare el deslizamiento, ¿no? Sí va a haber deslizamiento, pero no tan rápido y podamos nosotros, sí, poner estructuras que detengan el deslizamiento total, ¿no? Aunque ya dije, cuando esto, las fuerzas que disparan son mucho mayores que las fuerzas que detienen, pues se llevan a todo y su muro que vayan a poner, ¿ok? Entonces, pues más bien díganle, sí, pero ¿sabes qué? Vamos a meter anclas y te va a decirle, oye, pero es bien caro, ¿no? Que no hay algo más baratín. Sí, pero mira, metiendo anclas le vamos a dar estabilidad y no te vas a tener broncas. A que si te pongo un muro, se va el talud, se lleva el muro y aquí pues, es un paso carretero. Si va pasando gente, pues se van a morir, ¿no? Y bueno, pues cuánto vale cada persona, ¿no? ¿Cuánto vas a tener que pagar del seguro de la cartera? Pues porque esta madre, tú nada más pues es un muro, ¿no? Sí. Pues sí, y si dice, no, me vale, no, ponme ahí piedritas encima de esas que le llaman gavión, y ya con eso, güey. Está bien, jefe, pero démelo por escrito, porque si no, al ratito va a decir que pues yo tengo la culpa, ¿no? Porque yo soy el ingeniero. No te doy ni madre, ¿cómo ves? Si te vas a... Pues me voy, ¿no? Que ya me voy.
a meter en pedos, porque yo sé que esta madre va a con todo eso que hemos hablado, ¿sí? Inclusive mencioné, ¿va? Puedo hacer un buen diseño en del anclaje y el que las mete le pone una mezcla inestable, ¿no? Que va a hacer que, ¿qué? Pues que no sirva todo mi quema de neuronas ahí, ¿eh? ¿Ok? Pues sí. Digo, al final cada uno de nosotros sabe qué rollo, ¿no? Ok, la representación estereográfica de los planos de discontinuidad con respecto a la orientación de los taludes para algunos tipos de fallas, el macizo rocoso según Hoek-Brede. Sí, tenemos que para rotura plana, sí, tenemos el talud, sí, y la discontinuidad, ¿no? Entonces el talud está representado por la línea continua y la discontinuidad está representado por la línea discontinua. Aparte aquí nos dieron el ángulo de fricción del material, ese me lo dan de una prueba de laboratorio triaxial, ¿verdad? Entonces me dan la ecuación y el ángulo de fricción, entonces meto aquí en proyección estereográfica mi ángulo de fricción y aquí veo que chi, que es el ángulo del talud, tiende más a la vertical, por lo tanto es o está más inclinado que el ángulo de la discontinuidad y el ángulo de la discontinuidad, sí, también me representa un valor mayor que el ángulo de fricción y por lo tanto este talud va a ¿qué? A deslizar, va a fallar. Y ahí pues tendrán que hacer una recomendación, ¿no? Cuando tenemos dos planos de discontinuidades, entonces me forma en el talud una rotura en cuña. El plano de intersección que se forma es el que va a disparar que salga deslizando tu cuña. Entonces tenemos tres planos, ¿no? El del talud, el de la discontinuidad de la parte izquierda y el de la derecha, ¿no? Entonces aquí tendremos una y dos. Aquí donde se intersectan, ¿sí lo ven? ¿Qué? Es Sí. donde voy a tener que determinar este ángulo, ¿no? Pero gráficamente yo veo que el ángulo del talud pues tiene mayor ángulo que el ángulo alfa del plano de intersección. Ok, entonces esto va a fallar. Aquí una discontinuidad, ¿sí? Valores para un contorno. Dos discontinuidades, los valores, ¿sí? De los polos de diferentes medidas, tanto del plano, le voy a hacer A como del plano B, ¿no? Plano B, plano A, ahí está nuestros contornos. Y para cuando no desliza, sino voltea, ¿sí? Tengo el talud y entonces este será los planos de estratificación que van a hacer que este talud voltee, no se deslice, sino esto voltea. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Ok, la falla plana se produce a favor de una superficie preexistente que puede ser estratificación, etc. La condición básica es la presencia de discontinuidades buscando a favor del talud y con su misma dirección, cumpliéndose la condición de que la discontinuidad debe estar descalzada por el talud chi y su buzamiento debe ser mayor que su ángulo de fricción interno. Por lo tanto, se debe cumplir que chi sea mayor que alfa, alfa sea mayor que phi, y entonces el talud va a deslizar o a fallar o a tener movimiento cuando el ángulo del talud sea mayor al ángulo del plano de discontinuidad o del plano de intersección cuando se encuña, y este debe ser mayor que el ángulo de fricción. Si se cumplen esos tres, pues el talud ¿qué? Es inestable y tendré que sugerir algo para estabilizarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ángulo de fricción es mayor que el ángulo alfa? ¿Qué creen que pase?
¿Nada? ¿Que seguiría siendo inestable o? No. El ángulo de fricción, pues Ah, el ángulo de fricción. sería la fuerza que va a detener el deslizamiento. Entonces, el ángulo del talud puede ser mayor que el ángulo del plano de inclinación, del plano de debilidad, de discontinuidad. Alfa. Sí, tanto en falla simple como en cuña, pero si el ángulo de fricción es mayor que alfa, entonces detiene el movimiento. Y cuando alfa sea menor, chi sea menor que alfa, pues no va a deslizar, ¿no? A lo mejor los rumbos o inclinaciones en mi talud van no para afuera de la cara del talud, sino van para adentro del macizo rocoso, ¿ok? Cuando tenemos taludes excavados paralelos a la estratificación, pueden tener lugar fallas planas por deslizamiento en los estratos. Este tipo de falla es típica para macizos representados con rocas de lutitas o pizarras, generándose los planos de falla a favor de la esquistosidad. Los diferentes tipos de fallas planas dependen de la distribución y características de las discontinuidades en el talud. Las más frecuentes son, ¿sí?, falla por un plano que aflora en la cara o en el pie del talud con o sin grieta de tensión, o falla por un plano paralelo a la cara del talud por erosión o pérdida de resistencia al pie, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunas condiciones de las fallas, ¿no? Entonces vean, para falla simple, el ángulo del talud si es mayor que alfa y este es mayor que el ángulo de fricción, esto va a deslizar. Para el plano en cuña, ¿sí?, si el ángulo chi es mayor que alfa y alfa es mayor que el ángulo de fricción, entonces cumple esto y entonces esto va a ¿qué? Va a fallar en cuña, ¿ok? ¿Sí? Sí. Para los tipos de falla plana, tenemos varias condiciones que se pueden dar, ¿no? Aquí la discontinuidad, ¿sí?, viene del hombro y va al pie del talud, ¿sí? Dijimos que se llamaba corona hombro, ¿ah? Y esto cara del talud y esto pie del talud. Aquí están horizontales los hombros o las coronas, pero dije que pueden estar así inclinadas y entonces se llamará esto en la cara del talud y la otra en general le llaman parte superior del talud, ¿no? Ya no le llaman hombro o corona. En el hombro puede tener una grieta de tensión, entonces el movimiento puede tener salida hacia el pie del talud, entonces va todo igual que acá, ¿ok? Pero como en esta siguiente figura, si tenemos que chi es mayor que alfa y si es mayor que el ángulo de fricción, también va a deslizar este talud. Aquí la discontinuidad no sale al pie del talud, ¿verdad?, sino sale a la cara del talud, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí para el análisis tenemos que ver el peso del talud, tenemos que ver la fuerza de supresión del agua en esta discontinuidad, la fuerza de empuje del agua aquí en la grieta, ¿sí?, el peso del talud, la fuerza sísmica, ¿ok? Y si es el caso, si hay anclaje aquí, la fuerza de anclaje, que debemos de considerar para ver si esto falla o no falla. Podemos también tener que la discontinuidad sea paralela a la cara del talud, ¿verdad?, y tenga salida hacia el pie del talud, ¿ok? Pero puede tener una grieta y puede tener salida por debajo del pie del talud y después salir al pie del talud. O bien, ¿sí?, no tener grieta y de la superficie del hombro venir a la altura del talud o un poco antes y ahí salir. Entonces son tipos de falla plana que se pueden presentar para el análisis, ¿no? ¿Hay alguna pregunta?
No, profe. No, profe. No. Ah, bueno. La falla en cuña corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña formado por dos planos de discontinuidad a favor de su línea de intersección. Para que se produzca este tipo de falla, los dos planos deben aflorar en la superficie del talud y se deben cumplir iguales condiciones que para la falla plana, donde alfa es en este caso el buzamiento de la línea de intersección. Este tipo de falla suele presentarse en macizos rocosos con varias familias de discontinuidades cuya orientación, espaciado y continuidad determina la forma y el volumen de la cuña. En estas figuras se incluyen la representación estereográfica de varias familias de discontinuidades y las direcciones de deslizamiento de las cuñas que se forman para un talud con una inclinación dada, la comparación de los ángulos de inclinación del talud, de la línea de intersección, de los planos de cuña y de la fricción de los planos permite determinar si la cuña es estable o inestable, ¿no? Entonces aquí utilizamos en falla de cuña, podemos utilizar ¿qué? Proyección estereográfica, ¿no? ¿Cuántos planos de discontinuidad tenemos? El A, plano A, el B, el C y el D, 4 planos. Y tenemos nuestro talud. Entonces, con estos 4 planos, tenemos que se van a formar la cuña del plano A, del B, del C y del D. ¿Ok? ¿Sale? Y vamos a tratar de analizar pues esas cuñas, ¿no? La cuña A, ¿sí? Si me voy aquí al otro, la cuña A es la más... la que se va a formar entre el plano A y el plano D, ¿sí? Es más o menos, no es ni la más grande ni la menor, ¿no? Digamos, una parte intermedia. Entonces, bueno, aquí tengo el plano A, el plano C, el talud, y la flechita azul me indica que este punto de intersección, ¿sí? Su ángulo es mayor que el del talud. ¿Sí o no? No, ¿No? ¿Por qué no? se ha vuelto mi pantalla. ¿Dónde? Pachole. Digo yo, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Si me dices Sí. que no, pero hay que, ¿por qué no? Si yo trazo todo este punto por acá, voy a decir que ahí está, ¿sí? Y si recuerdas, habíamos comentado, uh, 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 que sí, mientras más se acerque al centro, los taludes, mientras más delgados estén, sí, el ángulo tiende a la vertical, ¿no? Y mientras más se acerquen a la periferia, el ángulo tiende a la horizontal, es decir, tiene menor inclinación. Entonces aquí el plano del talud chi es mayor o menor que el ángulo alfa aquí medido por el punto de intersección del plano A con el plano C. Es el punto de intersección, ¿sí? Si yo estuviera en la proyección estereográfica y tuviera, ¿sí? Este punto lo llevo al eje este-oeste y este punto del plano del talud lo llevo también al eje este-oeste. Este va a ser mayor que este, ¿no?
Ujú. Pues no. Aquí gráficamente, acuérdense que aquí es 0, acá es 90. Entonces, este punto me representa, pues, no sé, 70, 75, mientras que este me puede representar 55, ¿no? Entonces, este ángulo del talud es menor que el ángulo que forman los dos planos, el A y el C, ¿sí? Y que se intersectan en ese punto. Entonces, el ángulo del talud es menor que el ángulo del plano de intersección. Y por lo tanto, si este es menor que este, aquí no hay falla, ¿no? ¿Ok? ¿Sí lo visualizan o no? Aquí mentalmente, sí, sí pueden, ¿no? Mentalmente, pues vamos a girar este, ¿sí? Hacia acá. ¿A dónde quedaría mi punto de intersección? ¿Afuera de la línea apuntada roja o por dentro? Como no entendí muy bien, bro. A ver, ¿a qué no entendió? Es que no alcancé a ver bien el mouse que estabas señalando. A ver, aquí yo estaba diciendo que este ángulo, ¿sí? Que forma este punto de intersección, ¿sí? Si yo lo acoplo a la línea del ángulo xi, ¿sí? Vamos a mover los dos, ¿sale? Que no haga pierde. ¿Sí? Ok, sí. Esa malla no giró como hace ratito. Déjame ver. No, no deja girar los dos. Nada más uno, la flecha. Fíjate que aquí está el punto y voy a girarla, a dejarla paralelo aquí a este. ¿Sí? Este punto sería ahí, más o menos. ¿Sí o no? No, sería dentro de la línea punteada. ¿Qué pasó? ¿Sería qué, perdón? El Sí, punto porque que si lo sería giras, dentro sí de la... quedaría ahí, creo. Pues sería dentro. Y si yo de acá tengo 0, aquí tengo ¿cuánto? 50. ¿Este va a ser mayor que 50 o Sí, menor? Pues sí es vaya. mayor. Entonces alfa es mayor que chi o chi es menor que alfa, ¿no? ¿Sí, ya quedó? Sí, Y cuando, acuérdense, la cuestión está que si alfa es mayor, digo, si chi es mayor que alfa y alfa es mayor que pi, entonces desliza. Como aquí no se cumple que chi sea mayor que alfa, pues esto es estable, ¿no? Nos vamos para acá. Igual, ¿sí? ¿Cuál es mayor? ¿Alfa o chi? Fíjense que si yo llevo esto para acá, ¿sí? Para compararlos, aquí estará el chi, ¿no? Y este estará por aquí. Entonces, sería alfa mayor. alfa mayor, es decir, chi menor que alfa. Entonces, no cumple, ¿sí? La regla de que el ángulo del talud debe ser mayor que el ángulo de la discontinuidad, ¿no? Y entonces, ¿esto es qué? Estable. ¿Sí o sí? ¿Qué? Sí, profe. Ya. Nada más hay uno. Hay 28. No, profe, creo que lo dijo al revés, ¿no? El ángulo de la continuidad Ajá. debe ser mayor que el del talud. O el rojo es el de la continuidad, ¿no?
No, el No, rojo ese es el talud, del ¿no? talud. Aquí dice, mira, talud. El rojo punteado es el del talud y el azul es de la intersección de los dos planos. Aquí es el plano A con el plano C y aquí es el plano B con el plano C, donde se intersectan aquí en este punto, ¿no? Entonces medimos el ángulo lechado. El lechado de alfa es mayor que el lechado de chi. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, chi es menor que alfa. Sí, sí, ok. ¿Ok? Acuérdate que mencionaba yo, si esto está más gordo, entonces tiene menor inclinación, ¿no? Si esto está más flaco y de plano, pues si tiene 90 grados, nada más veríamos una línea, ¿no? Si recuerdan. ¿Sale? ¿O Sí, no? profe. Sí, tiene razón. Sí, profe. Vamos con la cuña C. Acuérdense que estamos viendo de estas, ¿no? Ya vemos A, ya vimos que la cuña A, pues no va a tener deslizamiento, tampoco la cuña B. La C, que es la más grande, ¿verdad? El punto más alejado del centro, y el D, que sería también un intermedio, pues vamos a ver en esta otra que nos dice, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ver la cuña C. Ahí está el plano del talud, es este su ángulo, este es el punto de intersección, y aquí ya nos ponen hasta el ángulo de fricción, ¿no? Ok, entonces, ¿qué onda? Aquí, ¿cómo está? Chi es mayor que alfa, ¿sí o Sí, sí? Sí, sí es ¿va? mayor que alfa. Y alfa es mayor que el ángulo de fricción, Sí, sí, entonces se cumple que chi es mayor que alfa y este es mayor que el ángulo de fricción. Y por lo tanto, ¿este qué? es Esta inestable. cuña es inestable, va a tener momentos si no le damos tratamiento, ¿no? Vamos a ver la cuña D. Este fue el plano A con el plano D, el plano D con el plano B. Entonces tenemos aquí el talud, ¿sí? Tenemos aquí el punto de intersección y tenemos aquí el ángulo de fricción del material. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Chi es mayor que alfa? Sí, por muy poco, pero sí. Pues sí, es mayor, ¿no? Eh, está bien. Y alfa, pues es mayor que el ángulo de fricción, ¿no? ¿Vale? Sí. Ok, entonces estas dos son inestables, van a deslizar. Profe, ¿Qué pasó? ¿tendrá algún ejemplo o podría ser que chi fuera menor que alfa, pero alfa fuera mayor que el ángulo de fricción? Sí, aquí lo podemos meter, ¿no? Que chi fuera mayor que alfa, Ajá, aquí va, y que el ángulo de fricción, pues aquí nada más, si yo tengo un mayor, fíjate, de aquí ha de ser como de 10, ¿no? Por la proyección. Si yo tengo un ángulo pues, de 30, voy a suponer, y vamos a manejar que este ángulo de fricción de 30, ¿sí? Esté como por ahí. ¿Cómo la ves? Con este ángulo de fricción, ¿sí? Alfa, ¿sí? Es menor, ¿verdad? Porque sí. el ángulo de fricción es mayor. Alfa sería aquí como 12 grados y este sería como 40 grados. Y en ese caso sería En ese inestable o caso sería estable. estable, ¿sí? En ese caso la cuña C sería estable, ¿no? O si también la manejamos acá, ¿sí? Con un ángulo de fricción muy grande. Ahí está. Con un ángulo de fricción muy grande. Ok.
No quiere agarrar el chingado círculo. Ay, ay, ay. Ahí está. Se volvió a regresar. Y si tienes un ángulo así, pues igual esto no sería inestable, ¿no? Porque tu ángulo de 20 pasó como a 50, 60, ¿no? Y entonces este ángulo, sí, es menor que este. Este es más grande inclusive que el del talud. Y ahí pasaría lo que tú me estás sugiriendo. ¿Serían qué? Serían estables. ¿Vale? Ya. Y ahora otra duda. Sí, ¿no? Perdón, ¿eh? ¿Qué No, pasaría si el ángulo de fricción fuera uno muy pequeño, como en el de la imagen de abajo a la izquierda, como esa? ujú. Y el chi del talud fuera también menor que el alfa. Bueno, ¿Ahí entonces, ya sería inestable o...? no, pues sería estable, ¿no? Porque chi sería menor que alfa. No, perdón. Sí, chi menor que alfa. No, pero en lo de arriba decía que chi si es menor que alfa era inestable. No, aquí, Ajá, en eso sí. aquí es chi menor que alfa. Esto es estable. Y esto también estábamos diciendo. Ajá. ¿Y qué pasaría si ahora el ángulo de fricción también fuera menor que alfa? O sea, chi, tanto como el ángulo de fricción, son menores que alfa y ya sería inestable. Si chi es menor que alfa, Ajá. sería estable, como en esta situación, ¿no? Aquí tendríamos que tener que alfa sería mayor que chi, Ya. ¿sí? Sí, me confundí. ¿Ok? Sí. Entonces, alfa sería mayor, digo, chi sería mayor que alfa, ¿no? ¿Ok? Ok. Así, joder. Y te daría aquí, ¿no? Chi menor que alfa, pues es estable. Pero ahora, si alfa es mayor que esto estaría acá afuera, entonces chi sería mayor que alfa y por lo tanto, ¿sí? Es estable. Digo, es inestable. Ya está me hice camote. Es inestable, ¿ah? Sí. Entonces, siempre pensando en esta ecuación, si chi es mayor que alfa y alfa mayor que phi, es inestable y vamos a tener que hacer algo ahí para estabilizar, ¿no? ¿Ok? Vale, vale. Gracias. Va, ahorita a ver si hacemos algo. o si hacen algo. Ok, los esquemas de taludes por falla por volteo de estratos se produce en macizos rocosos donde los estratos, su talud presentan un buzamiento contrario a la inclinación del talud y a la dirección paralela o subparalela al mismo. En general, aquí los estratos, ¿sí?, se observan fracturados en bloques a favor de sistemas de discontinuidades ortogonales entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de rotación de los bloques y la estabilidad de los mismos no está únicamente condicionada por su resistencia al deslizamiento. Entonces estos van a voltear, ¿no? Vean que son estratos muy, muy esbeltos, tirando a la verticalidad en ambos casos, ¿no? Entonces tenemos que esto no va a deslizar, sino va a voltear. Va. La falla por pandeo se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud, donde alfa es igual a chi, ¿ok? El ángulo del plano de discontinuidad es igual al ángulo del talud, con buzamiento mayor que el ángulo de fricción interno, ¿sí? Ok, la falla puede ocurrir con o sin flexión del estrato. La condición necesaria es que los estratos sean lo suficientemente esbeltos en relación con la altura del talud para poderse pandear.
Las causas que pueden generar la rotura por pandeo son una altura excesiva del talud, existencia de fuerzas externas aplicadas sobre los estratos, geometría desfavorable de los estratos, existencia de presiones de agua sobre los estratos, concentración desfavorable de tensiones. Este tipo de falla suele darse en los taludes de muro de cortes mineros, al ser excavados paralelos a la estratificación, cuando los planos presentan separaciones muy pequeñas. Decía yo, hay un pandeo primero, después un fracturamiento, después hace que alguno de los bloques se caiga y entonces venga todo lo demás, ¿no? La falla en curva ocurre en macizos rocosos blandos poco compotentes y en macizos muy alterados o intensamente fracturados que presentan un comportamiento isótropo y donde los planos de discontinuidad no controlan el comportamiento mecánico. En este caso, el macizo se comporta como un suelo, no obstante, la existencia de zonas singulares de debilidad y de grandes planos de discontinuidad en este tipo de macizos como fallas pueden condicionar modelos de ruptura con otras tipologías y aquí se forma pues una superficie curva, ¿no? Y por ahí falla, cual si fuera un talud de suelo, ¿no? Los análisis de estabilidad se aplican al diseño o cuando estos presentan problemas de inestabilidad. Se debe elegir un coeficiente o factor de seguridad adecuado dependiendo de la finalidad de la excavación y del carácter temporal o definitivo del talud, combinando los aspectos de seguridad, costos de ejecución, consecuencias o riesgos que podría causar su falla. Para taludes permanentes, el coeficiente de seguridad a adoptar debe ser igual o superior a 1,5 o inclusive a 2, dependiendo de la seguridad exigida y de la confianza que se tengan en los datos geotécnicos que intervienen en el cálculo. Para taludes temporales, el factor de seguridad está alrededor de 1,3, pero en ocasiones puede adoptar valores menores. Los análisis nos permiten definir la geometría de la excavación o las fuerzas externas que deben ser aplicadas para lograr el factor de seguridad requerido. En caso de taludes inestables, los análisis nos permiten diseñar medidas de corrección o estabilización adecuadas para evitar nuevos movimientos, ¿no? Los métodos de análisis para este tipo de problemática, ¿sí? En la falla plana utilizamos el método bidimensional o también le llaman algunos el método de la rebanada, ¿no? Aquí el bloque de roca desliza sobre una superficie de falla y se supone de extensión infinita, ¿no? Este bloque de roca va a deslizar sobre esta superficie de falla. En esta figura se muestra la geometría del problema y las variaciones que intervienen. El factor de seguridad se obtiene, ¿sí?, con la siguiente fórmula, ¿no? Este factor de seguridad para este talud es la ecuación por el área, ¿sí? El área puede ser de la superficie o puede considerarse esta parte del talud como una particularidad lineal, ¿no? Entonces, sacamos esta y será el valor de A. O bien sacamos un área, por lo general, ¿sí?, considerando 1 metro. Por el peso del talud, W, por el coseno del ángulo de la discontinuidad, menos, ¿sí?, la fuerza de supresión aquí en la discontinuidad, más una fuerza, ¿sí?, de perno de anclaje por el coseno del ángulo que forma la normal con respecto al ancla penetrada y que en general le llamamos teta, algunos le llaman beta, pero en fin, menos, ¿sí?, la fuerza de empuje aquí en la grieta de tensión del agua, más el coeficiente sísmico KW por el seno del ángulo de la discontinuidad y por la tangente del ángulo de fricción. Entre el peso del bloque por el seno, ¿sí?, del ángulo de la discontinuidad, más la fuerza de empuje del agua en la grieta, más el coeficiente sísmico por el coseno del ángulo de la discontinuidad, menos la fuerza de anclaje por el seno de teta. Con esto sacamos el factor de seguridad. Yo puedo ser que si no tengo grieta o no tengo agua, pues 0, ¿no? Si no tengo coeficiente sísmico, pues 0 acá. Si no tengo fuerza de perno de anclaje, y pues tampoco participan en la ecuación, ¿ok? ¿Ok? Ok, profe.
Sí, profe. Profe, una duda. Sí, ¿Para qué ese sistema de anclaje, bueno, para alcanzar un cierto factor de seguridad, qué inclinaciones serían óptimas o qué ángulos de inclinación serían óptimas para que el anclaje fuera, por así decirlo, funcional? qué inclinaciones fueran óptimas, pues tu análisis te lo va a decir, ¿no? Porque mira, aquí tienes esta superficie y que sale al pie del talud, ¿no? Pero si yo te digo un ángulo y tú te vas con ese rollo, después tienes que ese güey me dijo, ¿eh? Si este sale a la cara del talud, pues ya la normal no sería acá, ¿no? Sería acá. Y entonces, bueno, ¿con qué ángulo de penetración, no? 30, 40 grados o abajo de 40 grados, pues sería un ángulo más o menos, pero eso te lo va a dar tu análisis, ¿no? Es como si me dijeras, bueno, ¿y cuándo hay? Pues cuando tengo bajo peso, cuando tengo la grieta nada más llena a menos de la mitad, cuando no es muy alto el talud y su ángulo es bastante tendiendo a la vertical. Entonces, bueno, pero eso te lo va a dar pues el problema en el talud, ¿sí? Con los datos que tengas tú del talud, tú tienes que sacar todo esto, ¿no? ¿Ok? En el campo, ¿qué vas a medir? La altura, el ángulo del talud, el ángulo de la discontinuidad, ¿sí? La altura en la grieta, cuánto tiene de profundidad la grieta, la distancia de la cara del talud hacia donde está la grieta de tensión y tanta, ¿no? Todo lo demás tú lo tienes que sacar. Aquí tienes que determinar cuánto es el peso volumétrico. ¿Tienes una o tienes varias rocas? Bueno, si tienes una, nada más es uno, pero si tienes varias, tienes que sacar una densidad promedio y luego multiplicarlo por ¿qué? Por el área. ¿Cuál es el área de esta sección, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay varios elementos que no son propiamente de esto, sino que tratando de explicar, hay ingenieros que manejan esto, ¿no? Pues aquí un rectángulo, el área de un rectángulo está tal, y sacan y dividen 1, 2, 3, y luego se van con la suma de estos, ¿no? Y luego dicen, este 3 o este 2 más este 1 me da el área total de lo que tengo, ¿no? Pero, pues, ahora sí que no todos seguimos la misma metodología, ¿no? El chiste es sacar el área de ¿no? Por ejemplo, hay unos que dicen, no, bueno, yo voy a sacar esta que me dicen que debe ser lineal, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Sacando qué? Esto, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Esta distancia de aquí a acá. Es igual a h, a la altura del talud, menos z, ¿no? Si yo a esto le resto esto, pues voy a tener la longitud de esta parte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. O estoy mal. Este será h menos z, ¿no? Ok, y luego para sacar esto, si yo tengo el valor del ángulo de quién, de la discontinuidad, ¿verdad? Y también de mi talud, bueno, aquí seno, coseno o tangente debo de utilizar para sacar el valor de esta dimensión. Bueno, no ayudan mucho. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces, bueno, sacando el seno del ángulo de la discontinuidad, ¿sí? Va a ser igual a h menos z entre x, vamos a llamarle, o a. Ya despejo a va a ser igual a h menos p por el seno del ángulo de la discontinuidad, y ya tengo este valor para meterlo en esta fórmula, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Otros se van por triángulos, ¿no? Aquí agarran y dicen, bueno, aquí tengo un triángulo, aquí a otro, ya estuvo, ya lo saqué, ¿no?
y luego hacen una trianguladera y luego sacan 1 más 2 más 3 menos 4 o algo así, y está el área, ¿no? Pero ya sacan no un área en forma lineal, ¿no? Ok, ay, güey. La relación de la distancia de la grieta a partir de la corona del talud, que no está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es la B? ¿Sí? Entre la altura del talud es igual a la cotangente del ángulo de el talud por la cotangente del ángulo del plano de la discontinuidad menos el cotangente del ángulo del talud. ¿Sí? Aquí H va a ser la altura de la cara del talud, chi T, inclinación del talud, chi S, inclinación de la corona, chi P, inclinación del plano de falla, B, distancia de la grieta a partir de la corona del talud, K, aceleración sísmica, F, fuerza de pernos o anclaje, T, inclinación de las anclas con la normal a la falla, C, la cohesión, Phi, el ángulo de fricción, gamma R, densidad de la roca, gamma W, densidad del agua, ZW, altura del agua en la grieta, Z, profundidad de la grieta, U, fuerza de supresión del agua actuando en la superficie de falla, B, fuerza de empuje del agua en la grieta de tensión, W, peso del bloque deslizante, A, longitud de la superficie de falla o área por metro de talud. Ojo, A, longitud de la superficie de falla o área por metro de talud. Si yo saco esta longitud, pues bueno, es más fácil que andar ahí sacando, que también puede uno, ¿no? Pero pues ¿para qué me complico la existencia si la puedo sacar, sí, como la longitud de la superficie de la falla, ¿no? También en estas ecuaciones se incorporan las fuerzas del agua, la B y la U, y las fuerzas de estabilización por medio de pernos o de anclaje, F coseno teta y F seno de teta. Es importante definir con anterioridad al análisis la localización de la grieta de tensión, aunque en algunos casos los movimientos no se han iniciado y la grieta de tensión se puede obtener utilizando esta expresión. ¿Ok? Dale. Profe. profe. Sí. Bueno, vamos a hacernos duros, muy duros. Esto se los hice para ustedes, para que tengan ahí algunos ejercicios, ¿no? Vale, ¿sale? ¿Falla plana o falla en cuña? No se ve nada, profe. Ah, perdón, entonces no hay nada. Es que no estaba presentando, ¿no? Ah, pensé que nos preguntaba qué queríamos hacer. Vale, ahí está. Considere un bloque planar inestable sin fractura de tensión, vean que no tiene fractura, y cargado solamente por la gravedad. El ángulo de la cara del talud, chi, es de 45 grados, la altura es de 600 pies, una superficie potencial de falla tiene 300 PSI, mientras el ángulo de fricción phi se estima que es de 30 grados. ¿Ok? El peso específico del bloque es de 150 PCF, es decir, libras por pie cúbico. Determine el factor de suavidad del talud cuando el nivel freático está por debajo del nivel del pie del talud. Nivel freático está por acá abajo, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí, profe. Entonces, bueno, aquí tiene 150 libras por pie cúbico, ¿sí? El peso volumétrico de la roca. Vamos a considerar para el agua 981 o 10, ¿sí? Altura 145 del ángulo del talud, 35 de la discontinuidad, no tiene grieta, ¿no? Ok, realizamos el diagrama de cuerpo libre y el peso, ¿sí? Tiene una componente tangencial y una componente normal. Y las fuerzas normales a la superficie de falla y tangenciales, bueno, pues también
juega un papel importante, ¿no? Entonces, el factor de ciudad sería igual, ¿sí?, a las fuerzas resistentes entre las fuerzas conducentes. R entre N, entonces R va a ser igual a esta fuerza normal por la tangente del ángulo de fricción más la cohesión que tenga. Y D va a ser igual al peso del bloque de roca por el seno del ángulo de la falla. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Entonces tenemos que el factor ciudad son las fuerzas resistentes entre las fuerzas conducentes. B sería el volumen, H la altura del talud, N la fuerza normal, que es igual a W por el coseno de alfa, y W es igual al peso volumétrico de la roca por el volumen. C va a ser igual al coeficiente de cohesión, que es igual a la cohesión por el área o por la línea de la falla, y esta es fuerza de cohesión. El área es igual a la longitud entre el seno de alfa, ¿sí? Que si esta es la longitud L, aquí ya luego se me van, y entonces esta sería igual a L por el seno de alfa, ¿no? Donde el seno de alfa de 35 es igual a cateto G, opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, la hipotenusa la despejo y entonces me queda que esta superficie de la falla, que lo voy a llamar A, es igual a L, su longitud, entre, donde la longitud es la altura, ¿sí?, entre el seno del ángulo de la discontinuidad. ¿Va? Bueno, el volumen de ese rollo es la base por la altura al cuadrado sobre 2 por la cotangente de alfa menos la cotangente de chi. Entonces, B va a ser igual a la base por la altura al cuadrado sobre 2. Las cotangentes serán igual a 1 a la tangente de alfa menos 1 entre tangente de chi. Sustituyo valores, ¿sí? Si considero la base de un pie, por la altura 600 pies al cuadrado entre 2 por 1 entre tangente de alfa, que es 35, menos 1 entre tangente de chi, que es 45. Esto me da 300. ¿Será que me da 300? No, no da 300. No, está mal ahí ese número. Es 600 al cuadrado por 1 entre 2, ¿no? Y luego multiplicado por 1 entre tangente 35, que aquí sí es 1.4281, menos 1 entre tangente 45, que me va a dar 1. ¿Ok? Y esto es igual a 7.7 por 10 a la 4 pie cúbicos. ¿Ok? ¿Sale? El resultado está bien, ¿no? Aquí es el rollo. Aquí no lo corregí ayer, pero se descorrigió, ¿no? Es que está metido con una ecuación editor, entonces un bolotón aquí cambiarle. ¿Cuánto daría un 600 al cuadrado entre 2? 180,000. 180,000. Mire, no me deja abrir. Ahí está. Es que lo quita. 180,000. 180,000 pies cúbicos, ¿ah? ¿Está bien? Sí, Sí. sí. Vamos a ver si se deja. Como dice la canción, si nos deja, porque esa no nos deja, ¿va? Ahí está, y vamos a ver si se pone. Pues miren, no, y si igual que ayer, no sé qué le pasa a esta cosa. No cambia. Ahí está, ya cambió. Y van a ver que después... bueno, le voy a decir que guarde cambios, ¿verdad? Que a lo mejor le dije no guardar cambios y por eso.
Ahí está, y verifiquen esto, ¿no? Seguramente ya lo verificaron, ¿no? Ok, el bloque, el peso, es el peso volumétrico del material por el volumen. Entonces tendremos 150 libras por pie cúbico por 7.707 por 10 a la 4 pie cúbicos. Esto me da 11.57 por 10 a la 6 libra fuerza. ¿Ok? La normal, habíamos dicho que era W por el coseno de 35. Esto es igual a 11.57 por 10 a la 6 libras fuerza. ¿Sí? Que sería el valor de W, por el coseno de 35, y esto me da 9.469 por 10 a la 6 libras fuerza. ¿Qué vamos bien? O sea, la ecuación es de 300 PSI. Aquí para pasar las pulgadas a pies lo multiplico por 12, y también 600 por 12 entre el seno de 35, y esto me da 45.19 por 10 a la 6 libras. La D va a ser igual a 11.56 por 10 a la 6 por el seno de 35, me da 6.63 por 10 a la 6 libras. El factor de suavidad va a ser igual a R entre D, que es N tangente de phi más C entre W seno de alfa, y esto es igual, sustituyo valores, ¿verdad? Esto va a ser igual a 7.63, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese rollo? Es que es súper estable, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Estos me gustan. Calcular el factor de suavidad Fs con los siguientes datos, ¿no? Fuerza de cohesión igual a C mayúscula por A mayúscula, C constante de proporcional llamado esfuerzo de cohesión, y A el área, ¿no? Aquí tengo yo el esquema, ¿sí? Donde tengo un cierto ángulo, y este sería el área. Área de contacto sería las fuerzas actuantes, que sería el factor de seguridad más la ecuación por el área. Aquí la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, y las fuerzas actuantes van a ser igual a D por F. La sumatoria de las fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración. En la aceleración es igual a 0, entonces las fuerzas reactantes van a ser igual a Fs máximo más la fuerza de cohesión, es decir, la cohesión por el área. Y también va a ser igual al peso del bloque por el coseno de alfa por la tangente del ángulo de fricción más la cohesión por el área. Y entonces el factor de seguridad va a ser RF entre DF. Si sustituimos todo esto que sacamos, esto va a ser igual a W, el peso del bloque, por el coseno de alfa de la discontinuidad, por la tangente del ángulo de fricción, más la cohesión por el área, entre el peso del bloque por el seno del plano de discontinuidad, más una fuerza exterior, que sería pues una fuerza de anclaje. ¿Ok? Sí, profe. Este está chido. Calcule el factor de seguridad con los datos siguientes. Tenemos este rollo, la casa está en riesgo. Entonces tenemos que el factor de seguridad son las fuerzas reactuantes entre las fuerzas que tratan de detener, deslizantes, perdón. Entonces, si consideramos un factor CA de 1.12, entonces
1.12 igual a RF entre DF, ¿no? ¿Sí? Entonces las fuerzas reactuantes va a ser igual a 1.12 despejo por DF, las fuerzas deslizantes. ¿Ok? Entonces, para que no esté en riesgo y tengamos un factor SEAT arriba de 1, ¿sí? Tendremos que tener que a las fuerzas reactuantes las tengo que multiplicar por 12 para que esté en equilibrio este bloque. Si el factor de seguridad es igual a 1, ¿sí? Entonces las fuerzas reactantes van a ser igual a 1 por las fuerzas deslizantes. Y lo que tenga de valor aquí por 1, pues va a ser igual, ¿no? Entonces RF va a ser igual a DF. O el factor de seguridad es igual a 1. Entonces, cuando tengo un factor de seguridad igual a 1, entonces quiere decir que las fuerzas que tratan de deslizar el bloque, sí, están equilibradas con las fuerzas que tratan de detenerlo. Es decir, son iguales las fuerzas, ¿no? Pero está en equilibrio límite, ¿no? Si llegan acá muchos pájaros, ya incrementan el peso del bloque y esto va a deslizar, ¿no? Y por eso, pues hay que poner un factor de seguridad por arriba de 1, ¿ok? Sí, maestro. Sí. ¿Alcanzamos a hacer sí o sí? Sí. Calcule el esfuerzo de ecuación con estos datos, ¿no? Un bloque tiene 17 metros de longitud, 8,47 de ancho y después, o de altura 230, y tiene un ángulo de 16 grados, ¿no? Hay una fuerza externa de 734 kilonewtons, la densidad del material es de 2.900 kilogramos. Y se considera un factor de seguridad igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, el peso del bloque es la densidad por el volumen y por la aceleración de la gravedad. La densidad me dice que es 2.900 por el volumen lo saco multiplicando 17 por 847 por 230, ¿no? Y por la aceleración de la gravedad, que yo sé, no me lo dan, pero bueno, pues esto yo sé que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto me da igual a que el peso del bloque sea igual a 9.412 por 10 a la 6 newtons. El área, ¿sí? Pues sería lo largo por lo ancho, 17 por 847. Y aquí otra vez, da 144 metros cuadrados, ¿no? Factor de seguridad igual a 1, 1 igual a W coseno de alfa tangente de phi más C por A entre W seno S más la fuerza externa, la que vimos en el ejercicio anterior, y sustituyo Fs1, esto es igual a 9.4 por 10 a la 6 newton por el coseno de 16 por la tangente de 7, ¿sí? Más C por el área que es 144 metros cuadrados entre W 9.412 por 10 a la 6 por el seno de alfa que es de seno de 16 más la fuerza externa que es 734. Despejo C y queda aquí es 15.4 kilopascales, ¿ok? ¿Vale? Sí, profe. Ya no alcanzó a hacer esto. Me acuerdan que el siguiente hagamos ¿no? El análisis está suave porque me piden que factor SEAT cuando la columna de agua en varía de, no hay agua, tiene 3.75, 7.50, 11.25 y hasta el tope, ¿no? 15 metros. Entonces, vemos este ejercicio la siguiente clase y un ejercicio o dos de Vayan Cuña, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Profe. Sí, profesor, está bien. Sí, profe, gracias. Órale, pues, entonces, pues, que se la pasen suave. Bye. Sale, hasta luego. Hasta luego.